Te voy a contar dos anécdotas para ver si comprendes el contenido de las anécdotas. Es un ejercicio de comprensión auditiva, si quieres, y también para responder a la pregunta ¿qué conecta estas dos anécdotas? En el año 1998, el torero español Jesulín de Ubrique tiene la ocasión de conocer, saludar, estrechar la mano del Papa Juan Pablo II, el primer papa polaco de la historia, y Jesulín, después de hablar con el Papa unos segundos, unos minutos, sale de allí, del Vaticano, y se encuentra con unos reporteros, con unos periodistas, que le preguntan ¿qué has sentido? Y el torero español, andaluz, responde en dos palabras: impresionante. Y desde entonces, desde ese momento, en toda España se conoce esa anécdota. Y en miles de situaciones, los españoles repetimos desde entonces, en dos palabras, impresionante. Por supuesto que impresionante no son dos palabras, es una palabra. Y en los años siguientes, hasta el día de hoy, Jesulín de Ubrique, siempre que le preguntan ¿por qué dijo eso? Él, que es un hombre muy divertido, muy sencillo, muy comunicativo, él siempre dice que se sintió tan cerca de Dios, estaba con la persona que, en su opinión, estaba más cerca de Dios en ese momento, se sintió de tal manera que se emocionó. Y por eso, cuando salió de allí, dijo lo primero que se le vino a la cabeza y se le ocurrió lo de en dos palabras, en el sentido, lógicamente, de decir muy resumidamente, pero como estaba muy nervioso, confundió una palabra con dos palabras. Muy bien. A quien Jesulín fue a visitar, ya lo he dicho, es al Papa Juan Pablo II, que sobre el aprendizaje de idiomas tiene una anécdota que a mí me parece muy divertida y que a mí me afecta directamente, porque San Juan Pablo II dijo una vez, visitando Hungría, cuando estaba en Hungría de visita pastoral, explicó que el húngaro, el idioma húngaro, es la lengua que se habla en el cielo. Y le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué en el cielo se habla el húngaro y no el latín o el inglés o el español? Y él dijo que en el cielo se habla el húngaro porque para aprender ese idioma se necesita toda una eternidad. Es un chiste, pero el Papa lo dijo, ¿sí? Ese Papa en concreto. Muy bien, querido estudiante, querida estudiante, has escuchado esas dos anécdotas que espero te hayan hecho reír, te hayan hecho reír. Estoy usando el verbo hacer con valor de causa, valor causativo. Hacer reír a alguien, causar la risa de alguien. Es un uso muy común del verbo hacer. Espero que esas dos anécdotas te hayan hecho reír. Y la pregunta es, ¿qué conecta esas dos anécdotas? Lógicamente, espero que sí, si no, no pasa nada. Lógicamente, la respuesta es que hay un personaje común a las dos anécdotas. No es Jesulín de Ubrique, sino el Papa Juan Pablo II, porque Jesulín de Ubrique visita a Juan Pablo II y Juan Pablo II, en su viaje a Hungría, cuenta ese chiste del idioma que se habla en el cielo. Esa es la conexión entre las dos anécdotas. Espero que te haya gustado esta anécdota y
quizás, si un día viajas a España o si ya vives en España, puedes hacer ese pequeño chiste cuando comunicas con alguien y te preguntan, ¿qué tal la experiencia? Una película, un libro que has visto, una visita a un museo, lo que sea, o un bar o un restaurante, sales del bar, del restaurante y un amigo te pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida en ese restaurante? Y tú le dices a ese español o española, le dices, oh, en 2 palabras, impresionante. Y vas a ver que muy probablemente esa persona se va a reír, muy probablemente. No sé si todos los españoles conocen esa anécdota o no, pero creo que una gran mayoría de los españoles sí la conocemos y todavía hoy nos reímos, nos parece simpática y nos parece divertida. Se ha convertido en un icono cultural de España. Muy bien, si quieres comentar contando alguna pequeña anécdota que te ha pasado a ti o que conoces y que es divertida, ¿por qué no? Así, leyendo los comentarios, nos reímos todos. Nos vemos en la siguiente lección.